Depende del tiempo. El día 11. 11. Ah, pero pues, Bien, ¿estamos listos? ¿Les parece o no? ¿Partimos con la actividad? Bien, primero buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a nuestros invitados, Viviana Castel, Andrés Monte, Catalina Met, por compartir con nosotros su tiempo importante en este coloquio que hemos organizado y que tiene por título hoy día Ministerio Público, principales problemas de la persecución penal. Por eso tenemos a Andrés Monte, fiscal regional metropolitano norte, de la zona oriente. Centro no. Centro norte, sí. Que nos va a dar su mirada desde el punto de vista interno a la institución, cómo ven esto, y a su vez después va a intervenir Viviana Castel, defensora regional metropolitana sur, que nos va a dar también su visión, cómo ella ve como principal antagonista el Ministerio Público y se entiende justamente respecto de cómo entiende ella que el Ministerio Público realiza su labor de persecución tanto desde el punto de vista de la investigación como en la labor desde el punto de vista de las audiencias que se va generando, que déficit ve a nivel de fiscales respectivamente. Y finalmente nos va a dar su opinión doña Catalina Met, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, que nos va a dar también su opinión respecto como una fundación ajena que ve este tema, pero de manera especializada desde el mundo o del punto de vista civil. La idea es que cada uno tenga 12 minutos para referirse a este tema, o sea, puede ser menos, también un poquito más, la idea es que vayan dando ideas y finalmente después podemos hacer una ronda de 5 minutos cada uno, si quieren, respecto a lo que ya hemos escuchado, para finalmente hacernos preguntas nuestras respecto a ustedes o bien entre ustedes mismos. Esa es la idea o la mecánica de trabajo que hemos planteado. ¿Bien? Sin más, Andrés, agradecido. Bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. El tema la verdad que no es fácil, porque son principales dificultades en la persecución penal y la verdad que hay muchos ámbitos de dificultades en el trabajo que nosotros hacemos en el Ministerio Público. Sin embargo, me gustaría tener también una mirada un tanto positiva, sobre todo al principio, destacando que en general el sistema se ha instalado y funciona razonablemente, en primer lugar. Se han instalado principios básicos respecto a los cuales había ciertas dudas al momento de su implementación, como la oralidad, la celeridad de los procedimientos, no cabe duda en comparación al sistema antiguo, la transparencia, la capacidad de un sistema que hoy día tiene importantes atributos para absorber una gran cantidad de trabajo y que puede dar cuenta del trabajo realizado, que obviamente podemos discutir respecto a los resultados, pero que no es una cuestión menor. Además es un sistema que ha avanzado muchísimo en el ámbito de acercamiento y protección a víctimas y testigos, cosa que antes no se hacía. Hay una serie de labores invisibles que normalmente no se ven por parte de los usuarios externos, que tienen que ver, por ejemplo, con el almacenamiento de evidencia, con el almacenamiento de las carpetas, con la atención de usuarios, donde yo creo que también en general se ha avanzado mucho respecto a lo que era el sistema antiguo. Establecido lo anterior, yo tengo una visión bastante crítica en varios puntos respecto de cómo ha funcionado el sistema en general y cómo ha funcionado también el Ministerio Público. Yo en general tengo una visión bien autocrítica. Creo que si uno pudiera agrupar las dificultades, la primera que pudiera señalar es que el sistema en su conjunto hasta ahora no ha sido evaluado, seriamente. Han habido esfuerzos parciales de evaluación en algunos ámbitos, pero el sistema no ha sido evaluado. Y esto se traduce en que hoy día, por ejemplo, 10 años después de que se implementó en la región metropolitana la reforma procesal penal, o 15 años después de que se inició en las regiones piloto del año 2000, recién se está empezando a corregir defectos graves en la estimación de la dotación del Ministerio Público. Y esto no lo digo porque como una queja, sino que lo digo como un problema grave que va más allá del Ministerio Público porque es transversal. Y aquí hay una serie de defectos de origen. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero la ley orgánica constitucional que regula al Ministerio Público y establece la dotación es anterior a la dictación del Código Procesal Penal. Sí. Y la dotación, primero se hizo de acuerdo a un estudio que hoy día se discute mucho su validez en cuanto a los datos que estuvieron a la vista, porque claramente había errores en la información para estimar la carga que iba a tener el Ministerio Público y también algunos tribunales, eso se traduce también en algunos tribunales, la carga de trabajo efectiva.
Pero más importante, hay una serie de procesos de trabajo que no estaban resueltos en el Código Procesal Penal cuando se dicta la Ley Orgánica del Ministerio Público. El ejemplo más directo para nosotros es que la audiencia de control de detención, en los términos que hoy día está regulada dentro de las 24 horas, no existía como tal al momento de dictarse la Ley Orgánica de Constitución del Ministerio Público. Es decir, no estaba previsto que los fiscales trabajaran las 24 horas, los 365 días del año. No estaba previsto. No estaba previsto que iba a haber que destinar funcionarios que estuvieran de turno día y noche trabajando para cubrir todos los requerimientos del sistema. De hecho, y eso en términos operativos tiene un impacto muy significativo que recién hoy día, con esta dictación de lo que se ha denominado el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, se viene a corregir en parte. Yo creo que esto no es en verdad no es un fortalecimiento, sino que es una corrección de una serie de errores que se habían cometido en la estimación de la dotación efectiva que requería el Ministerio Público. Eso en primer lugar. El Ministerio Público tiene que cubrir una cantidad importante de requerimientos que no siempre son visibles para los usuarios, como decía. Por ejemplo, la región metropolitana el año pasado tuvo que cubrir más de 500.000 de requerimientos de atención de usuarios, de personas que le hacen consulta a la Fiscalía. Y procedimientos que no estaban definidos, no estaba previsto, por ejemplo, cuando se diseñó el Ministerio Público, cuál iba a ser el sistema de entrega de información a los abogados que requerían información, los procedimientos que nosotros hemos establecido con la Defensoría Penal Pública para entregarle información sobre las carpetas, mantener actualizada la información que los defensores penales públicos tienen al momento de preparar la audiencia. Es un desafío desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional que ha sido una dificultad, pero que hemos tenido que sobreponernos para llevarlo en forma más o menos razonable. Pero así como eso, hay muchos procedimientos que no se habían visto. En el mismo ámbito del el turno permanente de instrucción, al día nosotros en la Fiscalía Centro Norte recibimos 400 llamadas, promedio. ¿Y quién contesta la llamada? O sea, hay que destinar parte de la votación. Y es una dificultad porque sustrae personal, sustrae fiscales de otras actividades que uno pudiera considerar que son la ira juicio oral, y hay muchas actividades que están detrás de eso y que normalmente no son visibles para todos los autores. Entonces, aquí un primer punto es que la práctica ha superado con creces las estimaciones que se tuvieron respecto a la capacidad que tenía la organización para absorberla, y hemos tenido que ir definiendo una serie de procedimientos para cubrir ese tipo de requerimientos. Entonces, es un primer tema que me interesa dejar muy claro, y ha sido una dificultad durante estos 10 años de funcionamiento de la región metropolitana, es muy claro. Un segundo ámbito de dificultad que tampoco es menor y que es permanente, tiene que ver con esta falta de una legislación sustantiva acorde al siglo XXI. Hoy día contamos con una herramienta penal del siglo XIX que es sumamente eficiente, y esto se traduce en un montón de cuestiones prácticas en el día a día. Vemos temas, por ejemplo, de proporcionalidad de pena en el ámbito de los delitos contra la propiedad, falta de regulación de fraude informático, situaciones incomprensibles a la hora de regular las falsedades documentales, que son una serie de cuestiones que a lo mejor pueden parecer más bien doctrinarias, pero en verdad no son tal, porque transmiten a la comunidad una sensación de que el sistema no funciona. ¿Cómo le explico yo a una víctima de un delito de falsificación que la falsificación íntegra de su escritura pública no es típica, pero que si se hubiera falsificado en parte de su escritura podríamos haber hecho algo? Eso es incomprensible. Y eso da cuenta de un sistema que no ha sido capaz de efectivamente tomar nota de problemas graves que hoy día existen y donde la legislación penal no es capaz de asumirlo. Hoy día hay una serie de lagunas de punibilidad que generan una sensación de que el sistema no funciona, y eso también hay que remitirlo con mucha claridad. Y sin entrar a situaciones bien específicas, por ejemplo, que uno puede entender que están reguladas, pero en verdad tenemos una dispersión de criterios, y a eso me quiero referir más adelante. Pero, por ejemplo, el típico delito de una persona que va en un vehículo, que esto causa mucha inseguridad, y alguien le rompe el vidrio y le saca la cartera, principalmente mujeres. Tenemos una dispersión de criterios a la hora de entender de qué se trata, desde robo por intimidación, robo con violencia, hurto, robo por sorpresa, concurso entre hurto y daño,
y finalmente eso va generando una percepción también de que el sistema funciona adecuadamente, muchas veces asumiendo por parte del Ministerio Público situaciones que no son del todo ponibles a la definición de criterio. Y este es un segundo punto que me interesa recalcar, que hoy día la legislación sustantiva no acompaña a este proceso penal moderno. Existe una asintonía entre el proceso penal y la legislación sustantiva, y que no es, a nuestro juicio, una situación sustentable. Esto se agrava en el contexto de una cultura neopunitivista, donde todo se soluciona a través de la regulación penal y todos los conflictos vienen a ser zanjados justamente para la comunidad muchas veces a través de establecer un delito. Y vemos que esta sintonía genera muchas veces frustración, decepción, y este es un punto que también es grave desde el punto de vista de la persecución penal. En la misma línea se han ido dictando algunas leyes que vienen a reparar en forma absolutamente aislada algunos puntos. Por ejemplo, la ley Emilia, la nueva ley de armas, que se sustraen de los principios generales de nuestra legislación, creando estatutos especiales, muchas veces deficientes en algunos aspectos, que contribuyen a generar cierta dispersión y falta de coherencia en la legislación vigente. Ahora, un tercer punto que yo quiero destacar como una dificultad también es la dictación de nuevas leyes para asumir temas específicos y que tampoco han sido bien evaluados. Y aquí solamente voy a mencionar dos. Primero, aquí se dictó después de iniciar la reforma procesal penal del régimen metropolitano, una ley que es la ley de violencia intrafamiliar, y la ley 20.066 viene a regular una serie de situaciones, asumiendo que la herramienta penal es la óptima para regular conflictos familiares en todos los casos. Y eso, la verdad, que no es así. Muchas veces vemos que la intervención del sistema penal agrava más que soluciona el conflicto que se produce en el seno de la familia. Y aquí es donde opera claramente la idea de que muchas veces el sistema opera en la lógica de matar una mosca con un bazooka, es decir, con cierta desproporcionalidad. Yo estimo que hay una cantidad importante de casos que deben quedar en el sistema de justicia penal, pero hay muchos otros que deben ser sustraídos del sistema y ser analizados en la lógica de una justicia interdisciplinaria que tenga la capacidad de asumir el conflicto en todas sus perspectivas y no apostar a que solamente penalizar las conductas va a permitir alguna solución. Me refiero al ámbito de ciertas disputas conyugales que son penalizadas a través de la declaración de maltrato habitual por los tribunales de familia. Me refiero al ámbito de la amenaza, en el contexto de los disensos familiares. Me refiero a ese tipo de situaciones que no siempre deben estar incardinadas en el ámbito penal y que claramente copan el sistema y lo sustraen de tener capacidad para dedicarse a otros temas. En la región metropolitana, el 11,2% de los casos que ingresaron en el año 2014 fueron de violencia intrafamiliar. Y de ellos, y eso equivale a 61.000, un poquito más de 61.000 casos, de ellos, el 40%, no obstante tener imputado conocido, no pudieron llegar a un término judicial efectivo, es decir, no llegaron ni a juicio oral, no llegaron a una instancia de decisión por parte del tribunal, principalmente porque la víctima ha definido, y esto es un fenómeno previsible, no continuar con la persecución y se ha retractado de la denuncia originalmente impuesta, lo cual demuestra, a mi juicio con cierta claridad, que hay que buscar otras alternativas distintas al solo sistema penal para enfrentar el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Con esto no quiero restarle importancia al problema, pero sí quiero aclarar que hay que hacer diferenciaciones, no se puede tratar todos los casos de la misma forma y estimar que el sistema penal, un fiscal, un policía van a ser los más adecuados para enfrentar un problema que es muchas veces de un ámbito que escapa a las herramientas que por lo menos los abogados contamos para intervenir. En la misma lógica, otra legislación especial que también contribuye malamente al prestigio del sistema, donde el Estado mostraba falta de seriedad, a mi juicio, y esto lo hemos conversado muchas veces, pero no obstante pasan los años, pasan los días y seguimos en lo mismo, y la ley de responsabilidad para el adolescente, y aquí solo decir que una legislación bien intencionada, pero mal diseñada, pésimamente implementada,
y con severas consecuencias para el sistema de enjuiciamiento criminal. Severas consecuencias porque lo único que ha hecho, a mi juicio, es en aquellos casos de adolescentes con alto compromiso delictual, más que sustraerlos de la carrera electoral, los ha incentivado a continuar en dicha carrera. No me parece razonable, y esto es muy frecuente, que un adolescente tenga más de 40 sanciones penales en 3 años. Y eso es habitual hoy día, de acuerdo a la herramienta que tenemos, lo cual yo creo que socava de alguna forma la legitimidad del sistema. Me avisa cuando se da tiempo. A ver, un tercer tema tiene que ver con la protección de víctimas y testigos. Aquí yo creo que si bien se ha avanzado mucho, una dificultad concreta que tiene el Ministerio Público y que tiene el sistema, a mi juicio, es que normalmente a los ciudadanos no tienen ningún interés, ningún compromiso con concurrir a juicio. Y eso hace. La mayoría de las personas no quieren ir a juicio. Entonces, cada vez que ustedes ven una víctima sentada en un juicio oral declarando, porque había toda una labor de persuasión, de comprometer a esa persona por parte de la Fiscalía, de las unidades de atención a víctimas y testigos. Porque en general las personas no quieren ir a juicio oral. Primero, porque no tienen ningún incentivo para hacerlo. Y segundo, porque en la práctica se ha convertido en una situación de cierto riesgo, ¿ya? Y el sistema no funciona adecuadamente las medidas de protección para las personas que concurren al juicio oral. Afortunadamente se han implementado, y esta es una iniciativa por judicial, y una cuestión que hay que reconocer con mucha fuerza, ciertos sistemas para evitar la revictimización, a lo menos de niños que declaran en el contexto de juicios por delitos sexuales, como víctimas. Y ahí se ha avanzado bastante a crear una sala especial que permite tener a los niños en una sala distinta y no enfrentar al agresor. Pero antes de aquello, me tocó en 3 oportunidades tomar la difícil decisión de que un menor de edad no declarara porque no estaban dadas las condiciones para que declarara. Porque entendemos que nuestra función no es ganar un juicio, nuestra función es conciliar todos los intereses que están en juego, y uno de ellos, que es muy importante, es la protección de la víctima. Y si ganar un juicio implica revictimizar a una víctima para que un niño que ha sido agredido sexualmente enfrente a ese agresor, no tiene sentido, y por lo tanto en esos casos hemos renunciado a presentar a la víctima porque no estaban dadas las condiciones. Un minuto más, por favor. Y ese es un tema muy importante. Ahora, en el ámbito de la protección a víctimas y testigos todavía está pendiente la situación de los adultos. Hoy día hay casos donde las medidas de protección no son suficientes para que una persona declare en juicio. No son suficientes. Y hay que buscar alternativas para conciliar, por una parte, la seguridad de quien declara, y por otra parte, la necesidad del sistema de contar con esa información. No podemos estimar que todas las personas son héroes y que van a ir a comprometer su seguridad al declarar un juicio, y también me ha tocado la difícil decisión de tener que tolerar que se absuelva un homicidio calificado porque la víctima no quiere declarar, porque si declara, todos saben en el barrio quién es y todo, y no puedo exponerlo de esa forma. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que está pendiente y que a la larga yo creo que no es un tema del Ministerio Público, sino que es un problema del sistema, porque si la gente no declara en los juicios, la posibilidad de aclarar lo que ha ocurrido en ciertas situaciones se hace más difícil, porque no todos los casos contamos con videos de seguridad y con pruebas que permitan corroborar, sino que muchas veces llegamos a situaciones bien complejas donde la prueba es muy acotada. Y la otra definición es que esos casos no se lleven nomás, y tolerar que existan lagunas de impunidad cuando no está disponible la prueba, lo cual a mi juicio no es tolerable tampoco y socava la legitimidad del sistema en su conjunto. Eso por ahora. Yo tengo otros temas que yo sí creo que solamente voy a anunciar que son relevantes hoy día. Hay temas operativos de la práctica del sistema, de la práctica de la implementación del código que perjudican mucho su funcionamiento. El primero, y solo lo anuncio, la falta de previsibilidad de ciertos criterios jurisprudenciales. Es decir, si yo quiero pedir una orden de detención hoy día, no sé qué me va a exigir un juez, no lo sé con claridad, y va a depender del juez, va a depender del tipo de caso, pero no tenemos estándares claros predefinidos. Y esto en todas las escalas, porque tampoco tengo estándares claros predefinidos de valoración de pruebas. Y tenemos casos donde exactamente con la misma prueba se condena y se absuelve.
Entonces creo que es bueno y es sano para el sistema tener criterios de previsibilidad, porque eso orienta a todos los que somos actores del sistema para saber qué es lo que se requiere en una determinada situación. Lo mismo aplica a la situación de la medida intrusiva, lo mismo aplica al estándar de convicción del tribunal, que en muchos casos nos hemos sorprendido con algunas interpretaciones que claramente no eran parte del trabajo que hemos realizado previamente antes de presentar el caso en tribunal. Y hay otros temas operativos que sí dificultan mucho la operación del sistema, por ejemplo en el ámbito de los juicios orales. Solo como título, el juicio oral funciona para los casos que son acotados en cuanto a pruebas, pero los casos complejos, desde el punto de vista de la incorporación de documentos, de una gran cantidad de testigos, el sistema no funciona. Y es necesario y urgente buscar una alternativa porque si no, llegamos a la situación de que ese tipo de casos no se pueden presentar en juicio y muchas veces conviene más buscar otro tipo de salidas. Y en el mismo ámbito, una situación que es necesario revisar prontamente, la situación de los juicios simplificados, que tenían por objeto generar una instancia más ágil y expedita para llegar a un resultado jurisdiccional, y hoy día se han transformado en una situación más lenta, más engorrosa, y que además compromete gravemente la legitimidad del sistema en un punto que podemos explicar después. Eso es por nuestra parte. Bien, gracias Andrés. Doña Viviana, la escuchamos. Gracias. Primero, agradecida por la invitación y la oportunidad que se me ha brindado para explicar el punto de vista de la Defensoría en relación a cómo ve los problemas que tiene la Fiscalía de la persecución penal, que sin lugar a dudas redundan en el imputado, en los derechos del imputado, en sus garantías constitucionales, sus garantías procesales. Y tal como lo mencionaba Sebastián, desde el punto de vista o desde el ámbito de la investigación, la disparidad de criterios que uno puede observar en el Ministerio Público en relación de cómo se investiga nos resulta una gran dificultad, ya que sin lugar a dudas duplica o triplica o son muchas las audiencias a las que debe concurrir el imputado y también pueden existir una duplicidad de medidas cautelares. Hace pocos días atrás me comentaba un colega que en un determinado delito en la cual se investigaba, un imputado se le investigaban 2 delitos, amenaza y daño, la Fiscalía había decidido separar investigación. Y obviamente que esto le afectaba al imputado por cuanto tenía 2 causas a las cuales debía concurrir al tribunal. Entonces aquí viene la duda de cuál es el criterio por el cual se hace una agrupación o una separación de investigación. Estimamos que puede ser mucho más eficiente que la Fiscalía, un solo fiscal investigue de repente una determinada persona, porque así también le da una mirada integral y busca una solución también más acorde a su situación y que pudiese también afectar al momento de determinar la pena. Eso es un punto interesante que me interesaba explicar. Otra dificultad también que nosotros observamos en la labor investigativa es cuál es el criterio por el cual la Fiscalía decide que un determinado caso termine, ya sea por una suspensión condicional del procedimiento, ya sea por un abreviado o decida llevarlo a juicio oral. Y aquí también nos pasa algo muy similar a lo explicado hace unos minutos atrás, que casos muy similares, con las mismas características individuales del imputado, ya sea con o sin antecedentes penales, características de contexto, familiares, si un fiscal X decide que lo más sano para el sistema o lo más sano para quizá la carga laboral significa un abreviado y termina con un abreviado, características muy similares de una determinada misma persona, otro fiscal decide llevarlo a un juicio oral. Esta disparidad de criterios también nos confunde y también no nos permite tener la certeza de, bueno, hemos recibido un determinado caso, cuál es el camino que vamos a tomar, porque también implica una serie de recursos que le vamos a imprimir a esa causa, una serie de recursos que pueden incidir también en costos que implica también una determinada defensa. Ahora bien, desde el punto de vista de la investigación propiamente tal, consideramos que quizás a lo mejor al finalizar este año la Fiscalía está en un mejor pie que lo que se ha señalado durante todo este rato, porque sin lugar a dudas que, tal como lo ha señalado el fiscal Montes,
hay problemas, la Fiscalía presenta problemas en la persecución penal y que quizás puedan superarse con ya una realidad que es la ley del fortalecimiento del Ministerio Público, que ha incorporado, ahí me puede corregir, pero aproximadamente más de 500 personas en la labor investigativa. Y a su vez también está pronto de asumir el cargo un fiscal nacional en el cual señala que se va a respetar el debido proceso y que a su vez también la presunción de inocencia. Pero, ¿qué es lo que visualiza esta defensa? Que es necesario también seguir imprimiendo energía y esforzándose para que todo el sistema de justicia se fortalezca. La modernidad en las técnicas investigativas y qué punto se puede relacionar con la defensa. La modernidad, por ejemplo, en algo muy sencillo que para la defensa marca el inicio de quizás de una labor de defensa, que dice relación con el parte policial digital. Sin lugar a dudas es una pieza fundamental que se necesita tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la defensa. La oportunidad en la cual muchas veces la defensa cuenta con este documento no es la ideal. Es más, hay algunas oportunidades en que uno ahí está haciendo fila, ¿no es cierto? Porque llega el carabinero con el parte a la sala de audiencia, obviamente que uno entiende que lo tiene que ver primeramente la Fiscalía y después la defensa, pero los tiempos corren. Y ahí es quizás donde sea necesario imprimir energía en la modernización y donde permita a todos los intervinientes a la vez poder contar con esta pieza y poder ejercer los derechos en favor de los imputados. Otra parte también que puede ser muy interesante es la capacitación a la policía en cuanto a cuáles son sus facultades, qué es lo que pueden hacer. Y esta parte quizás se cruza con un tema que ha estado en los medios de prensa en este último rato en relación a las facultades de las policías para investigar. Esta defensa estima, quizás esta defensora estima, esa es una malformación, una muletilla, que la legislación actual le permite a la policía desarrollar su labor investigativa. No se requiere mayores modificaciones para el éxito de la misma. Un ejemplo tan sencillo como el ingreso a un domicilio. La policía tiene las facultades para ingresar a un domicilio, si ya sea porque está persiguiendo a una determinada persona que acaba de cometer un delito o porque hay señales de auxilio, señales evidentes de que se está cometiendo un determinado delito o un llamado de auxilio. No visualizo de por qué sea necesario más modificaciones legales para los efectos de que se pueda lograr el objetivo. Creo que nuestro Código Procesal Penal establece los elementos que permiten tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones de Chile llevar con éxito la labor investigativa y quizás diga relación con la capacitación y quizás también diga relación con la coordinación de la Fiscalía con las policías y entre las policías entre sí. Y en esta parte de la coordinación a veces nosotros lo vemos en algo muy sencillo, pero que afecta a los derechos del imputado cuando, por ejemplo, se despacha una orden de detención, algo tan sencillo dentro de la tramitación de una causa. Si por A, B, C motivo una persona no concurre, se dan las hipótesis legales respectivas y se despacha la orden de detención y es finalmente tramitada, diligenciada por una determinada policía, la otra no se entera. Y esto puede significar, y hemos tenido estadísticas de aquello, que a los días o a la semana o a los meses, inclusive a los años, una determinada policía toma, ¿no es cierto?, a aquella persona que no debiera haber sido detenida. Quizás para los operadores del sistema estemos más insensibles y digamos, bueno, fueron quizás un día, unas horas, una detención, pero no podemos tener esa insensibilidad porque se está afectando un derecho a la libertad personal de lo que significa también todo el circuito de ser detenido, comisaría, ser subido a un carro policial, llegar, ¿no es cierto?, al centro de justicia, todas las medidas de seguridad respectivas para obviamente ser puesto a disposición del tribunal. Esta es una afectación que nosotros tenemos que respetar y ahí es donde viene una mayor coordinación. Ahora bien, no puedo disentir o estar absolutamente de acuerdo en un punto con el señor fiscal presente a mi lado, que es lo que dice en relación con la ley de violencia intrafamiliar.
creo que aquí efectivamente es necesario abordarla de una forma integral. No está la respuesta en la persecución penal o en una determinada condena para un conflicto un conflicto familiar. Hemos podido observar también como operadores del sistema que personas ya que están entrando a la tercera edad, una medida cautelar como el abandono del hogar común es súper significativa, porque no tiene ningún lugar donde ir y ya a una determinada edad donde se supone que está todo resuelto, debe concurrir a un hogar asistencial, lo cual quizás la respuesta sea por otro lado, no por la respuesta penal, sino con una mirada integral. Creo que la retroalimentación entre todos los intervinientes, la mesa interinstitucional de todos los intervinientes, donde está la defensa, la fiscalía, el Poder Judicial, Gendarmería, nos va a ayudar al éxito de decirle a la comunidad que la justicia sí funciona y que tienen que tener las confianzas respecto de aquello. Eso es lo que les puedo mencionar. Gracias, Viviana. Bien, Catalina. Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Naturalmente, por el rol que desempeño, tengo una mirada un poco distinta. Nunca he operado en el sistema tal como lo han hecho ustedes, por lo tanto, mi mirada quizás es bastante complementaria en el sentido de el rol del Ministerio Público en lo que se denomina en general el proceso de formulación de políticas públicas, que en parte lo han mencionado de distintas maneras quienes me han antecedido. Y en ese sentido comentar quizás algunas cosas que han pasado. Claramente el Ministerio Público está inserto hoy día en un esquema institucional distinto, con un Ministerio del Interior y Seguridad Pública que antes no estaba. Bueno, con una comisión coordinadora del sistema penal que tampoco ha rendido todos los frutos que uno quisiera. Pero lo que uno observa, sobre todo en lo que fue el proceso de fortalecimiento del Ministerio Público, hay un tema de fondo en términos de liderazgo, de llevar adelante ese proceso de fortalecimiento, en el sentido de que por ejemplo, el primer proyecto que se presentó y que fue reelaborado en gran parte, llegando más o menos al mismo monto por el estudio, ¿no es cierto?, que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio Público también carecía de argumentos para refutar de manera empírica robusta que en realidad era casi la misma plata para hacer otra cosa a lo que originalmente había propuesto. Entonces, había muchos argumentos detrás del proyecto de fortalecimiento, que puede ser un ajuste, todo lo que uno quiera, pero lo que menciona el fiscal Monte en términos de las audiencias, etcétera, tampoco se evidenció de una manera empíricamente robusta y que permitiera sostener una discusión sobre la base de evidencia empírica de que en realidad esto era lo que iba a resolver de tal manera. Las cifras, algunas de las 2.000 causas por fiscal, son bastante debatibles y por lo tanto hace muy difícil un proceso de aunar criterios en torno a un proyecto que muy anhelado y comprensible, pero argumentado desde una manera de difícil comprensión desde ese punto de vista. Es decir, si yo planteo un proyecto A y lo modifican sustancialmente y me pliego sin mayores argumentos empíricos para rebatir que ese contenido es bastante distinto a lo presentado originalmente, hace muy difícil esa tramitación o el que Poder Ejecutivo, Dirección de Presupuestos puedan plegarse a un proyecto que tiene esos vaivenes internos tan importantes. Entonces, por una parte tenemos problemas para evaluar el sistema completo, pero tenemos problemas para evaluar el Ministerio Público, es decir, la carga, las mismas cosas que mencionó el fiscal, cómo yo evidencio eso de una manera contundente y que a contrapartes en distintos órganos les haga sentido. Y lamentablemente también mientras no se logró esa comunión de visiones sobre la base de datos empíricos, perdimos mucho tiempo. El Plan Chile Seguro contemplaba, por ejemplo, planes de persecución penal estratégica por región financiados. Y el Ministerio Público no se plegó. Allí el fiscal Monte es un poco una excepción en términos de la mirada sistémica que tiene, pero como institución, el Ministerio Público no ha encontrado su lugar, creo yo, en este proceso de formulación de política pública. ¿Cuál es el rol que efectivamente juega en términos de propuestas,
en cómo absorbe propuestas respecto a cosas que el país requiere, como la persecución penal estratégica, resolver temas como el servicio de antelación a juicio. O sea, hay un montón de innovaciones en que uno habría esperado que un cuerpo relativamente nuevo, altamente profesional en comparación con los otros organismos, hubiese tomado mayores niveles de liderazgo, y eso no se dieron. El Banco Unificado de Datos, por ejemplo, también uno aspiraría a un mayor liderazgo por parte del Ministerio del Interior en términos de asumir esos roles. Uno entiende que finalmente es la gestión cotidiana de la institución la que va consumiendo, pero quizás ese es uno de los grandes desafíos. Y eso a su vez permea muchas cosas en términos de actor de procesos de formulación de política pública. Por ejemplo, como nosotros miramos mucho las estadísticas para hacer los balances, varias publicaciones que nosotros hacemos, las estadísticas del Ministerio Público sufrieron un cambio de una mejora sustancial en la manera de agrupar distintos delitos, pero que se publicaron sin esa explicación. Entonces, uno como ente externo, la verdad es que en los últimos 10 años era lo equivalente a 1.200 homicidios más en el país por un tema de agrupación. Entonces, uno aspira a que un Ministerio Público que evacúe informes periódicos, estadísticos, y que se lo requiere por ley, que tiene además una serie de consecuencias en términos de resultados, de evaluación, bla, 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 ponga una nota metodológica que hemos hecho un proceso de mejora, en que hemos reagrupado, y lo que se hizo básicamente fue disminuir el montón de chimuchina que estaban en los otros delitos. Entonces, efectivamente era algo muy positivo, pero que como actor del sistema no llega a esa manera de presentar la información. Y eso de alguna medida también, bueno, va planteando temas de credibilidad, ¿no? Si uno como sociedad civil dice, se encuentra con un dato que contradice los publicados en los 10 años anteriores respecto de ese mismo año, uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo veo como principal desafío esto, el cuál es el rol y cómo ocupa este rol en el proceso de formulación de política pública. Después hay una serie de desafíos internos. Es muy complejo que un fiscal nacional saliente declare por la prensa que el sistema no funciona para los delitos contra la propiedad, habiendo todos los desafíos que tiene la legislación sustantiva, etcétera. Lo que uno observa es que hay muchos desafíos internos, que en 8 años, que probablemente es la autoridad que más tiempo ejerce, que tiene un cuerpo institucional altamente profesionalizado en comparación con las demás instituciones, no se haya abordado de manera sistemática y con una planificación estratégica, que uno diga los principales nudos son estos, los vamos a abordar de esta manera, cómo se engarza esto con los convenios de gestión institucional. Entonces hay muchos desafíos de indicadores de gestión que son muy complejos y difíciles de diseñar, y que solo los puede resolver realmente el Ministerio Público, por el nivel de comprensión que requiere de cuáles son eventualmente los incentivos perversos que alguien desde afuera puede fácilmente generar en el sistema. Y eso a grandes rasgos yo diría que son lo que yo veo como los grandes desafíos, viéndolo un poco más desde afuera, es el rol y el tono quizás que ocupa el Ministerio Público en el proceso de formulación de políticas públicas, y cómo se hace cargo de los desafíos propios en términos de mejorar los resultados, de hacerse cargo de los principales problemas que aquejan a la ciudadanía, el abandonar lo que hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto?, la tramitación caso a caso, y abordar los problemas delictivos cuando gran parte de los delitos en Chile tienen detrás de ellos bandas, o sea, es delincuencia organizada que está operando y que no ha sido reconocida como tal de una manera sistemática, y que esperamos que se haga con la adopción del proceso de fortalecimiento, pero requiere una serie de procesos y de adecuaciones de la forma de ver el rol del Ministerio Público que requieren de mucho liderazgo. Entonces, se licitó hace poco el Plan Estratégico Institucional, y
y se lo adjudicó un grupo de profesionales muy capaces, pero sin formación en el proceso penal propiamente tal, ¿cierto? De los ámbitos de las ciencias más exactas. Entonces ahí uno ve ciertas dificultades en identificar los instrumentos de gestión que se requieren y cómo la institución los logra implementar. Eso era una Bien, Catalina. en una primera vuelta. Claro. Bien, claro, como tú dijiste, es una primera vuelta y vamos a hacer una pequeña ronda, o sea, de 5 minutos, que es que alguien de ustedes mismos, empezando por Andrés, seguimos por Viviana y terminamos por Catalina, quiere indicar algo de lo que ya hemos escuchado y finalmente algunas preguntas nuestras, que yo particularmente tengo algunas. Sí, bueno, algunos puntos respecto a lo que es señalado por Viviana y Catalina que yo creo que son importantes de destacar. En cuanto a la predecibilidad de las decisiones del Ministerio Público, yo considero el punto, creo que ese es un desafío permanente y probablemente ahí se pueda gran parte de la concretitud del Estado de Derecho, cómo se implementan las decisiones del funcionario operativo frente al caso concreto. Y claramente ser consistente frente a casos semejantes, con soluciones o con salidas semejantes, no es fácil, sobre todo cuando estamos a una escala importante de casos. Ahora, lo que sí es relevante es que el marco lo fija la ley, hay un primer ámbito. Un segundo ámbito está determinado por algún nivel de instrucción o de guía general por parte del fiscal nacional, y la hay en distintos ámbitos. Entonces, por ejemplo, hoy día en el ámbito de manejo en estado de ebriedad, todas las suspensiones condicionales sobre 1,5 grados de alcohol en la sangre tienen que ser aprobadas por el fiscal regional. ¿Ya? Y hay un tercer ámbito que es la definición propia de persecución penal del fiscal regional. Y en ese ejemplo, por ejemplo, de que yo daba recién del manejo de estado de ebriedad, yo hemos definido un criterio particular que sobre 2,0 grados de alcohol en la sangre no procede la suspensión condicional en ningún caso. Y entre 1,5 y 2, el fiscal regional lo evalúa caso a caso, dependiendo de las circunstancias. Son criterios que, aplicados en la práctica y a cientos de casos, siempre va a haber un desafío en ser consistente. Pero creo que la consistencia está dada primero en fijar criterios ex ante, sin casos concretos, sino que hablando sin personas que hayan sido afectadas por el delito, eso es un valor. Y en segundo lugar, en mantener el criterio, porque lo peor que puede pasar es ir ajustando según las personas que hayan estado involucradas, etc. Y eso no es nada fácil, pero yo creo que hemos logrado implementarlo. Y en términos generales hace un poco más predecible las decisiones del Ministerio Público, que siempre deben estar ajustadas al marco legal, insisto, o sea, hay una primera definición ahí que está bastante acotada. Un segundo tema que, si bien hoy día existe este plan de fortalecimiento, hay que tener presente que su implementación es al cabo de 3 años, ¿ya? Y en el caso nuestro, por ejemplo, se traduce en que durante este primer año se va a incorporar un fiscal, ¿ya? Y algunos funcionarios administrativos para tareas bien específicas. O sea, no se trata de que vamos a estar en presencia de un cambio radical de un momento a otro. Yo creo que hay un capítulo de este fortalecimiento tiene que ver con la creación de la unidad de análisis y foco intelectual que se va a crear más adelante en la República Dominicana, y yo creo que es una herramienta muy importante para enfrentar lo que decía Catalina recién. Aquí hoy día es un sistema que funciona muy bien, creo que funciona bien en tratar los casos. Y es un sistema que en general trata casos. Y no solo casos, sino que además casos flagrantes, donde ha habido detenido. Y en general el sistema funciona. Pero el sistema, a mi juicio, sobre todo en el ámbito de los delitos contra la propiedad, no funciona bien respecto a los delitos no flagrantes. Y además tenemos que avanzar a entender una cosa que hemos logrado implementar en algunos momentos, que cuando estamos frente a un delito no estamos frente a un incidente aislado, sino que estamos frente a un problema delictual. Y es posible encontrar una lógica de esa actuación, y eso articula una estructura distinta a la hora de enfrentar al delito. No se trata de terminar un caso, se trata de investigar y trabajar un problema. Y es un desafío que yo creo que todavía no asumimos completamente como institución, y que hoy día, frente a la creación de estas unidades de análisis, creo que se abre la puerta para tener otra perspectiva. Yo creo que, desde el punto de vista más general, el tema que señalaba Viviana respecto a las órdenes de detención, me encuentro toda la razón, no puede ser. Siglo XXI,
Año 2015, que los sistemas no estén absolutamente interconectados. No puede ser que no tengamos una base unificada de datos funcionando full al día de hoy, no obstante que la fundación hace cuánto, 10, 15 años que lo está diciendo. Ya. O sea, no puede ser, no puede ser. Y eso obedece solamente a la falta de coordinación entre distintas agencias estatales a la hora de llegar a un resultado. Y ahí ha faltado mucha fuerza y esto todavía no está completamente operativo. Y tiene que ver con un concepto mayor, y es que los temas de seguridad pública no son temas de gobierno. No van a ser resueltos por un gobierno que vaya a definir algunos criterios para trabajar. Para decirlo de otra forma, no se resuelven agendas cortas. Yo creo que los temas de seguridad pública son temas de Estado. Deben ceñirse a la lógica de una política de Estado a largo plazo, y eso tú lo has dicho varias veces, lo hemos conversado, y por lo tanto son de agenda larga. ¿Ya? Hay algunas cosas que se pueden parchar hoy día, pero el tema, por ejemplo, la orden de detención que decía Viviana, el año 2008, cuando se dictó la anterior agenda corta, hoy día estamos hablando de otra, se reguló expresamente y se dijo que el ministerio que tuviera a su cargo la policía debía dictar un reglamento para regular el modo que la policía tenía una base única de órdenes de detención, reglamento que al día de hoy no existe. Entonces, y este tema va a ser regulado nuevamente en la nueva agenda corta. Ojo. Entonces, demuestra un poco cómo no hemos sido capaces de implementar, o Chile, el Estado de Chile no ha sido capaz de implementar algunas definiciones, pero que tienen que ser de mal reglamento. Aquí no vamos a solucionar el problema de un día para otro, el problema es profundo, y por eso yo resalto algunas cosas como la falta de seriedad que ha tenido el Estado en temas tales como responsabilidad penal adolescente, que a la larga tienen costo. Y esto no se trata, insisto, de tomar una decisión, de buscar soluciones a algunos meses. Hay temas que sí se solucionan con coordinaciones básicas, que muchas veces no existen, pero también hay que tener la visión a largo plazo de qué es lo que el Estado de Chile va a hacer con los problemas de seguridad pública, qué es lo que se va a hacer con el tema de droga, qué es lo que se va a hacer con el tema de armas, qué es lo que se va a hacer con la creciente tasa de no denuncia a la cual hoy día asistimos. Entonces creo que tenemos muchos desafíos que asumir y que creo que la primera forma de enfrentarlo es articularlo y plantearlo, y eso creo que es un desafío que tenemos permanentemente todos los que estamos vinculados al sistema. Eso es Muy bien, gracias Andrés. Viviana. Sin lugar a dudas hay una diferencia cuando se pesquisa un determinado delito en hipótesis de fragancia y cuando no. Obviamente que hay mayor éxito cuando justamente estamos en la hipótesis de fragancia, que ingresa, yo diría, al sistema en un porcentaje del 70%. No puedo equivocarme, pero más o menos ese es el porcentaje en relación a cómo ingresa al sistema un determinado delito por hipótesis de fragancia, y 30 quizás por labor investigativa. Y aquí a mí me preocupa cuando se investiga un delito no fragante en la que, ¿no es cierto?, pudiese una mala técnica investigativa incidir en que una persona sea sindicado por error como que hubiese cometido un robo con intimidación, un robo con violencia. Y ahí, sin lugar a dudas, también la clave está en cómo se capacitan a las policías con un protocolo que, si bien existe, de cuáles son las técnicas para poder entrevistar a una determinada víctima para que no se induzca a colocar, ¿no es cierto?, el dedo una determinada foto que incida en un error, es que también se amplifique o se complemente por todas las policías, y ambas inclusive. Ahora bien, en relación a la agenda corta, yo creo que aquí nos confundimos muchas veces, que señalamos que las modificaciones legales van a ayudar a la persecución penal. Yo creo que aquí hay una confusión. O sea, señalamos que un determinado delito, por ejemplo, delito contra la propiedad, se les debe aumentar las penas. Pero en realidad estamos confundidos porque no veo cómo o cuál es la relevancia, en definitiva, de hacer modificaciones legales en relación a una determinada pena que vaya a incidir en el éxito de una persecución penal, ya sea cual sea nuestra postura frente a la adscripción de los fines de la pena. Es posterior. Yo creo que ahí también entramos a confundir a la comunidad, a la sociedad civil, y también les creamos expectativas, porque señalamos por agenda corta que vamos a modificar un determinado articulado del Código Penal, a
ampliando las penas y al final no sabemos si es que efectivamente hay una incidencia o no en la persecución penal porque no dice relación. Y bueno, el último punto que me interesa también tomar es relacionado con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Se ha puesto bastante acento ¿no es cierto?, en evitar la reincidencia respecto de los adolescentes infractores de ley penal. Sin embargo, yo echo de menos, he visto que no hay tantos esfuerzos como para implementar la rehabilitación propiamente tal. Podemos ver que un joven que está en internación provisoria puede tener, entre comillas, un determinado régimen educativo que pudiese quizás ayudarlo en la rehabilitación. Sin embargo, cuando este joven es condenado y pudiese pasar a un régimen cerrado, a un sistema de régimen cerrado, el actual sistema no le entrega las herramientas para una rehabilitación de verdad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hay una política, ¿no es cierto?, de modificar quizá la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para hacer efectivo quizás una condena o que hace relación con la reincidencia, pero no tiene una mirada o no visualizo los esfuerzos para una rehabilitación integral, y eso quizás es algo que tenemos que prestar atención y esforzarnos que no ocurra, que haya una intensificación respecto de los adolescentes en las condenas, pero no esté el correlato de una intensificación en la rehabilitación. Eso es un punto que hay que saber abordar correctamente. Bien, gracias, Viviana. Carolina, ¿quiere agregar algo? Bueno, el presupuesto de seguridad pública se ha más que duplicado en los últimos 10 años y en el proyecto de ley de 2016 lo que más aumenta son policías fiscales. Sí. O sea, seguimos sin mi sueño es que ojalá nos pongamos una meta de que al año no sé cuánto, por cada peso en control y sanción tengamos un peso más en rehabilitación. El gran drama es que reaccionamos en general al caso a caso que entra y que el gasto en prevención y rehabilitación es bajo. Tenemos muy pocos programas sin base en evidencia y sin evaluaciones de impacto. Entonces además no tenemos tampoco articulado la oferta pública en ese lado. Ahora, eso es otro Estado, o sea, la otra parte del Estado que tiene que responder por eso. Pero yo veo, bueno, una gran oportunidad en una implementación de esto, pero va a requerir mucho liderazgo y trabajo interno de cambios de visión finalmente, de cómo es el anclaje operativo hoy día a cómo debiesen ejercer las priorizaciones y el funcionamiento cotidiano de la Fiscalía de aquí a que se vaya implementando paulatinamente las unidades de análisis criminal que pueden existir y no tener absolutamente ningún impacto. Así que lo hacemos mal. Sí. Bien, gracias, Catalina. Vamos a hacer preguntas. ¿Qué alguien quiere hacer? ¿Pancho me había dicho? El profesor Maldonado va a hacer bueno. Sí, papi. Quiero hacer una consulta de complemento a la presentación del monte. Y lo voy a tratar de contextualizar muy brevemente. Pero una de las preguntas que uno desde fuera normalmente se realiza pensando en los orígenes del modelo y las expectativas que generaba, por lo menos en cuanto a la administración de casos, tiene que ver con gestión investigativa y gestión probatoria. Y a mí me da la sensación de que la advertencia que realiza respecto a la falta de estándares nítidos en teoría de la prueba y en teoría de la evidencia en general tiene que ver precisamente con que hemos profundizado muy poco en gestión probatoria. Y el otro ejemplo que también salió, o el otro tema que también salió a colación a propósito de la diferencia entre flagrancia y no flagrancia, tiene que ver con que nuestra relación institucional con la policía, con el desarrollo de la investigación, también aparentemente genera algunos desafíos. Ahora, si uno esto lo cruza con lo que son los incentivos internos de la institución, y eso también coincido con Carolina Metz, que hay una excepción en el caso de su fiscalía, estoy hablando de la institución en general,
Claro, uno ve que el desarrollo de estos dos periodos de administración no ha favorecido condiciones para que estos dos ámbitos que parecen ser fundamentales se exploten. Entonces tuvimos una evaluación negativa respecto a un ámbito que es el de la evidencia y claro, 16 años de alguna manera parece que el norte se orienta en otro camino. Y eso se evidencia también muy fuerte en la relación con las policías. Yo creo que el requerimiento del banco unificado de datos es general, pero no puede ser que no haya ni siquiera una coordinación de datos entre la policía y la institución. Entonces, yo creo que ahí hay dos ámbitos donde mi sensación es que el desafío es fuerte. Me gustaría saber un poco su opinión. Para la cámara, no hablamos en términos más. Sí, voy a seguir yo con las preguntas, ¿les parece? Y así que son para todo el panel, no es necesariamente para Andrés, pero que piensan en general. Siguiendo un poco con la línea que dice el profesor Maldonado, efectivamente hay un tema que yo percibo, de un tema de coordinación entre Ministerio Público y Policía, a 16 años, como bien dijo, de establecida la reforma. Ahora bien, ese problema es un problema que, bueno, dicho sea de paso, nosotros invitamos gente carabinero aquí a este panel, lamentablemente no tuvimos la aceptación de ellos, o sea, ni siquiera respuesta. Lo vamos a hacer claro en pantalla, porque creemos que justamente, a lo menos desde el punto de vista intuitivo, sí, sin duda que hay un gran foco de problema para la institución en la persecución, y que expliquen en definitiva cuáles son los desafíos a realizar, porque aparentemente no existirían grandes avances, en el sentido, por ejemplo, que vemos causas emblemáticas en los últimos tiempos que se han caído por cosas que son de primerizo, o sea, era entendido para los 5 años de la reforma, de comienzo, pero no ya para enterados 16 años. Y lo otro, las otras dos preguntas bien cortitas, dice relación con la incidencia de la persecución penal de los medios de comunicación. ¿Cómo lo avisonan ustedes? Si existe algún inconveniente en los medios de comunicación, si son aportantes a la persecución penal o más bien distraen la misma. Y finalmente, aquí bien interno, o sea, una pregunta para adentro, o sea, para la institución misma, es cómo los indicadores de gestión establecido hoy día, algo dijo Catalina, establecido hoy día en el Ministerio Público, cómo pueden afectar la persecución penal. Me explico respecto a los indicadores de gestión. Indicadores de gestión, por ejemplo, que de término de causa, uno ve, por ejemplo, a finales de año que el fiscal está apurado, que tiene que llevar determinadas causas a juicio oral, porque tiene que cumplir un indicador de gestión. ¿Cómo ese indicador de gestión, y yo lo veo así, cómo puede afectar a su gestión laboral? O sea, porque dejó todo para el final, como buen chileno, tiene que juntar todos los juicios que le requiere el indicador y deja de hacer otras cosas. Y a su vez, ese indicador también puede presentar, por ejemplo, podría presentar el problema de que una arbitrariedad respecto de que un caso, como algo dijo Viviana, tiene una salida alternativa o bien un ofrecimiento de pena, pero por la necesidad de llevarlo a juicio oral, lo lleva a juicio oral. Y nos vamos a encontrar frente a dos ciudadanos que van a tener efectivamente resoluciones distintas. Esas son mis preguntas. Sí. Y el profesor Raúl Carnevale también va a hacer algunas preguntas. Sí, bueno, en realidad algunas cuestiones han sido tratadas, que es el tema de la actuación policial, la coordinación con la fiscalía, así que no voy a referir a ese tema. Me quiero referir a dos particulares temas que trató Andrés, que me llamaron la atención, debo decir. El tema de la discrepancia que existe entre el sistema procesal y el sistema penal. Entonces, claro, el punto es el siguiente, así lo veo. Es cierto que tenemos un código penal absolutamente desactualizado en varios puntos, eso está fuera de duda. Problemas penales en cuanto al sistema de penas, totalmente de acuerdo. Pero hay otros temas que yo no lo veo tan como una cuestión tan criticable, la discrepancia, porque tú ponías el ejemplo de caso de los asaltos, que había discrepancia, pero eso es natural del sistema, es decir, es obvio que el fiscal va a tener una posición, la defensoría va a tener otra posición, y los jueces van a resolver. Entonces, yo no sé si ese es un problema del sistema penal o es un problema del sistema procesal penal, porque yo creo que ahí un problema es distinto, porque en nuestra lógica es que justamente se tienen que dar estas discrepancias y que cada tribunal resuelva de la manera que lo estime conveniente. Entonces el problema puede ser otro, es que es procurar buscar un sistema que trate de unificar criterios y que probablemente pueda venir de los sistemas recursivos, por ejemplo, o por ejemplo, buscar una lógica similar a lo que puede existir en el sistema anglosajón.
Es decir, entonces a lo que quiero decir es que yo no sé si eso es tan problema, lo debo decir honestamente, porque podemos tener un código penal del siglo XXI y estos problemas van a estar presentes igual, porque es lógico, es decir, la discrepancia van a estar. Entonces eso me gustaría por lo menos hacer presente, y no sé si era como para un debate, una pregunta, pero por lo menos ya que salió, hacerlo, dar a conocer lo que sostengo en este punto. Y el otro tema también en relación con cuando se señalaba la protección de víctimas y testigos. Este es un problema que va a seguir estando presente porque es natural que, sobre todo los delitos contra la propiedad, los delitos contra la vida que se cometen en sectores poblacionales de mayor riesgo, que no van a querer colaborar. Entonces, claro, la pregunta es cómo podemos mejorarlo esto. Es decir, porque yo no lo veo tan simple. Es decir, los riesgos van a estar presentes, salvo que esta persona la sacamos de ahí, del lugar donde está, y eso creo probablemente no va a existir. Entonces lo quiero unir a otro tema que quizás me voy a escapar algo, pero siempre ha estado un poco presente y quizás lo hemos discutido acá. Si nuestro sistema no podría de alguna manera hacer también insertar a la misma población en el sistema de enjuiciamiento. Y yo creo que nunca en Chile hemos explorado con seriedad el sistema de juzgado. Es decir, porque claro, siempre la carga queda al fiscal, a la defensoría, y la gente dice, mira, qué mal funciona el sistema. Bueno, pero ¿por qué entonces las mismas personas no resuelven? Y eso no estamos inventando nada, porque ahora en Argentina lo están implementando también. Entonces y creo, no sé, a lo mejor usted tiene mejor información, pero creo que no está funcionando mal, o al menos el tema está presente. Entonces, es una forma también que podemos plantearnos a largo plazo de ver, bueno, la justicia es de todos, involucrémonos y bueno, impartamos. Y yo creo, con esto termino, Sebastián, por favor, que las personas no son tan punitivistas como uno cree, porque siempre uno cree que la gente, no, si va al sistema jurado, todas van a ser penas de muerte, poco menos. Yo creo que la gente tiene un sentido común más profundo de lo que uno cree, y es muy probable que van a ser incluso más criteriosos que los jueces. ¿Ah? Bueno, eso simplemente. Gracias, Raúl. Pueden partir el que quiera. Andrés recibe la batería. Era el actor. A ver, en el tema de la relación Ministerio Público-Policía, bueno, es un gran tema. Primero tiene que ver con que aquí se diseñó un nuevo proceso penal y las normas que se refieren a facultades policiales no son muchas. De hecho, empezamos a buscar y si vamos más específicamente las normas que se refieren a facultades policiales preventivas, creo que una, que es la que es el control de identidad. Y ahí quiero tomar un punto bien relevante. Yo tengo la misma duda que tiene Viviana. Yo no sé si es necesario, esto es una opinión absolutamente personal, por si acaso, si es necesario modificar la legislación para establecer una facultad policial. Hoy día estamos en el máximo de facultades policiales, tanto en el ámbito del control de identidad como en las primeras diligencias autónomas por parte de la policía. Creo que no hay un problema ahí, ese, a mi juicio, y esto estrictamente personal, es un falso problema. Y creo que hoy día están todas las herramientas legales desde ese punto de vista para una actuación acabada por parte de todos los que intervenimos en el sistema. Ahora, otro tema distinto es el de la capacitación y la coordinación. En el ámbito de la coordinación, yo creo que a nivel nacional, todas las fiscalías tenemos niveles de coordinación que van más allá de lo que se imaginan los que están fuera, en términos de tener reuniones permanentes, de hacer capacitación, en todos los lugares hay. Ahora, por ejemplo, el Ministerio Público no participa institucionalmente en la formación de los policías, tema que a mí me parece clave. Clave. Debiéramos estar todos como parte de nuestra función en la academia de formación policial. Es un tema que hemos planteado y obviamente que es una cuestión absolutamente gratuita, no tiene nada que ver con remuneración, nada, es parte de la tarea participar de esas instancias en forma permanente. Uno. Segundo, deben existir más protocolos de trabajo para cuestiones específicas. Viviana aludía a uno que ha sido muy importante, que incluso está sobre los estándares internacionales, y que es el de reconocimiento de imputados, a partir de toda la experiencia de transmisión de incentivos para reconocer a través del lenguaje no verbal y otras cuestiones. Se diseñó un protocolo de reconocimiento que está en el estándar más alto que se puede exigir y que hoy día en general funciona, pero el control de ese funcionamiento obviamente que es permanente.
Próximamente, probablemente este mes, el fiscal nacional va a sacar otro protocolo, una instrucción general de primera diligencia para las policías. Es decir, ¿qué puede hacer la policía cuando recibe una denuncia? ¿Puede buscar huellas? ¿Puede tomar la declaración de la víctima? Sí, y eso está resuelto con la legislación, y muchas veces ha habido dudas sobre eso, y la verdad que yo creo que no debiera existir duda porque está lo suficientemente claro, y eso lo va a regular próximamente el fiscal nacional. Respecto a la policía, sí se produce un problema, y que es un tema que se conversó cuando se produjo el diseño institucional. El Ministerio Público tiene una autoridad funcional sobre la policía, pero no tiene ninguna incidencia orgánica sobre los funcionarios. No participa en la evaluación de los funcionarios, no participa en el inicio de investigaciones administrativas, no participa en los incentivos o desincentivos que tienen los funcionarios policiales dentro de su carrera. Y ese es un tema que yo creo que hay que revisar. Y además hay otro problema más complicado, es que si bien el Ministerio Público se creó toda esta estructura de un órgano constitucionalmente autónomo que puede dar instrucciones a esta policía, pero la policía depende de otro poder del Estado, sobre el cual muchas veces también pueden producirse algunas tensiones de cara a investigaciones específicas. Entonces ahí se ha planteado, yo creo que no es un mal tema, la idea de generar una policía que dependa directamente del Ministerio Público. Eso es un tema no menor, no menor. Muy rápidamente sobre los otros temas que se plantearon. La idea de que un fiscal tenga que ir a juicio oral para cumplir las metas es un desastre desde el punto de vista institucional. O sea, eso no está justo, o sea, no se justifica, y probablemente ese fiscal esté haciendo mal su pega. O sea, no, probablemente de todas maneras lo está haciendo mal, y hay una falta de planificación, y en general, por lo menos desde el punto de vista nuestro, la meta no tiene que ver con el juicio oral cuando se realiza, sino que en la forma en que van terminando los casos. Si un fiscal, por ejemplo, y estoy pensando ya en el sentido concreto, se le asignan 100 casos y 95 terminaron por archivo revisional, probablemente habrá que hacer un análisis más claro de los casos, etc. Pero si esa es la tónica respecto a todos los casos y se diferencia de los demás, probablemente no hay una buena gestión de casos. No hay buenas investigaciones, no hay buen desempeño. Y es una cuestión que hay que ver. Y ahí tenemos algún tipo de variable objetivo. Yo siempre he pensado, la verdad que hasta ahora no lo he hecho, pero creo que lo voy a hacer antes de que termine mi cargo, establecer incentivos, por lo menos para los fiscales de grado más alto, en cuanto a trabajar investigaciones no flagrantes y obtener resultados en ese tipo de investigación. Y que eso sean metas específicas, o sea que, porque hoy día el sistema, insisto, funciona muy bien de cara a la flagrancia. Y el problema no está ahí, porque funcionaba igualmente bien con el sistema antiguo. Ahí no hay una diferencia. El desafío que tenemos hoy día respecto a los delitos no flagrantes, y ahí tenemos la gran brecha de impunidad en el ámbito de los delitos contra la propiedad. Y claramente desde el punto de vista probatorio es 10 veces más difícil acreditar un hecho no flagrante que no flagrante. De ahí supone más mejora de procedimiento de trabajo con las policías, mejora de trabajo en los sitios de suceso, y probablemente establecer un nuevo nivel de desafío. Yo creo que está ahí, en ese ámbito. En el ámbito de la protección de víctimas y testigos, y especialmente lo que decía Raúl, el tema de trabajar la idea de incorporar a la ciudadanía a la decisión, me parece que es un debate abierto y que hay que asumirlo, y es un tema muy interesante, que probablemente tiene que ver con un tema que yo creo que es muy estructural, que es la legitimidad. Porque hoy día creo que la legitimidad está en juego. Piensen, por ejemplo, en la evaluación del Ministerio Público. La evaluación del Ministerio Público es deficiente de cara a la comunidad, no obstante que el Ministerio Público cumple una función que debiera ser bien evaluada, que es perseguir la comisión de los delitos. ¿Ya? O sea, hay un problema ahí, y un problema del cual tenemos que sacar algunas conclusiones. Estamos comunicando mal lo que hacemos mal todo. Yo creo que no, hay muchas cosas que hacemos bien, a lo mejor hay algunos aspectos que estamos comunicando mal. Ese es otro tema que yo creo que podríamos revisar más específicamente, pero claramente hay una dificultad, hay un desafío ahí, y el tema de la legitimidad con la comunidad, que a mí muchas veces me lo han planteado, bueno, ¿para qué queremos que el Ministerio Público tenga ascendencia sobre la comunidad? Porque yo siempre he sido muy proactivo en el sentido de que el Ministerio Público debe estar frente a la comunidad, debe ir a los consejos comunales de seguridad pública, debe hacer charlas, etc. ¿Por qué? No es para ser famoso, no es para tener buen rating, no. Aquí lo que se trata es generar confianza. Si nosotros no somos capaces de generar confianza en una institución, el día de mañana la gente no denuncia. Y si la gente denuncia, después no va a juicio a justificar lo que ya nos dijo. Entonces,
Yo creo que el Ministerio Público tiene que trabajar mucho en la legitimidad y en generar confianza en una institución que por su naturaleza tiene que ser confiable. Y ese es un gran desafío. Bien, súper, gracias Andrés. Viviana o Catalina, ¿quieren agregar algo? O respecto a todas las preguntas, también se pueden hacer cargo de alguna en particular. Bueno, casi todas las preguntas iban dirigidas a Fiscal Monte, quizás una que pudiera ser común dice relación con los indicadores, o sea, absolutamente son necesarios para poder hacer un análisis del trabajo que se está desarrollando, donde es necesario implementar algunas correcciones, algunas acciones, recursos inclusive. Donde hay que tener cuidado es cuando se invierten, ¿no es cierto?, los papeles en el sentido de trabajar por los indicadores y se pierde el objetivo. Y ahí es donde tenemos el gran desafío de las instituciones de evitar esto y de saltar estos obstáculos para que no existan estas herramientas perversas que al final alteran los objetivos. Y los objetivos no trabajamos por los objetivos, sino que trabajamos por los indicadores. Yo creo que ahí implica harta energía y un diseño estratégico que lo evite. Si se invierten, es mejor abandonarlo. Bien, gracias Viviana. Catalina, bueno, yo creo que el tema policial da para harto. Y efectivamente el sistema que tenemos hoy en día dista bastante lo que uno ve de las policías que uno aspira, o de lo que uno ve, policías también orientadas al problema en otras partes, resolviendo problemas, pasando tácticas en lo que funciona, desplegando mucho más desconcentradamente la decisión y teniendo una carrera ligada a desempeño, no a la antigüedad. O sea, tenemos ahí desafíos enormes. Pero en el status quo, el Ministerio Público es lo más Estado que tenemos. Y en ese sentido, por el tiempo en que dura Fiscal Nacional, en ese sentido el expertise, si bien puede haber esta tensión que mencionaba Fiscal Monte, la expertise que tiene en la práctica el Ministerio Público en relación a cómo lo hacen las policías es de un valor inigualable, o sea, inimaginable, y que las autoridades que están a cargo de las policías, el Ministro del Interior y el Secretario del Interior, normalmente no van a tener. O sea, los secretarios, los ministros duran bastante menos que un fiscal nacional. Y ahí, claro, el cómo el Ministerio Público gestiona esa expertise y lo pone a disposición de los que tienen que tomar decisiones, y que efectivamente los niveles de autonomía de las policías hoy día son altísimos. Entonces, la única contraparte real y que conoce muy bien los desafíos operativos es justamente el Ministerio Público. Nuevamente, cómo el Ministerio Público gestiona ese conocimiento, lo pone a disposición de una manera operacionalizable de alguna manera. Hay que pensar que las policías dependen hoy día de la Secretaría del Interior, que está cotidianamente gestionando el orden público, que tiene una división de estudios de 3 personas, 4 personas, que van a cambiar con el gobierno turno, con el secretario. O sea, el Estado es casi el Ministerio Público en esto. Entonces, veo ahí un desafío también de, nuevamente, el rol con los demás actores. Bien, gracias Catalina. Bueno, estamos por finalizar la actividad, sin decir nuevamente que le agradezco a cada uno el tiempo que han prestado. Sin duda, bueno, yo por lo menos a nivel personal que súper satisfecho, me llevo una cantidad de ideas, creo que ustedes también. Y bueno, gracias. Vamos a hacer un coffee con unas galletas para que compartamos finalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora se puede decir otra cosa que no va a quedar grabado. Sí, no, va a quedar grabado primero. No me pagaron porque la cosa se puede decir Ahora la siguiente, por favor. Porque no No, es que yo le decía, que en relación a lo que tú decías de los medios de comunicación, yo creo que es impresentable que el 98% de los derechos de la propiedad no se persiguen en Chile. Ahora, Da una sensación de inseguridad total. O sea, incluso el mensaje a los mismos delincuentes. a eso iba el tema de la persecución penal, cómo afecta a los medios. Pero claro, Sí, se nos olvidó abordar eso. no, y además que los medios de comunicación claramente se quedan en la excepción. No sé, por ejemplo, lo que toman como noticias son casos que no. La ilegalidad de la detención representa como